Bajo los intensos reflectores de uno de los escenarios más imponentes de la industria musical contemporánea, la atmósfera se impregna de una electricidad innegable que solo las grandes citas logran convocar ante miles de espectadores expectantes. La noche se viste de gala urbana y el murmullo de la multitud se convierte en un eco ensordecedor que reverbera en cada rincón del recinto, marcando el inicio de un acontecimiento que promete quedar grabado en los anales del entretenimiento digital y de la cultura pop global. Los festivales de música de gran calibre no son únicamente plataformas de entretenimiento masivo, sino verdaderos termómetros culturales donde se consagran las leyendas y, de manera mucho más fascinante, donde emergen las nuevas dinastías destinadas a heredar el trono de la relevancia pública. En este entorno de alta presión, donde la mirada implacable del mundo entero se multiplica a través de millones de pantallas conectadas en tiempo real, presenciar el nacimiento de una propuesta artística individual es un fenómeno que trasciende la simple ejecución de un repertorio musical para convertirse en un hecho sociológico de gran envergadura. Las luces principales comienzan a atenuarse de forma gradual, y una densa neblina artificial inunda las tablas, creando un marco de misterio y sofisticación que prepara los sentidos del público para algo que va más allá de lo convencional. En ese instante de transición donde el silencio previo al estallido de la música contiene la respiración de una audiencia masiva, se empieza a percibir el peso de un legado familiar que ha definido las tendencias globales durante las últimas 2 décadas. Es precisamente esa fusión entre la herencia cultural más influyente del siglo XXI y la audacia de una nueva propuesta lo que convoca hoy nuestra atención en una crónica detallada que desentrañará los misterios de una noche verdaderamente icónica. Si les apasiona descubrir los entresijos de estos momentos históricos y analizar cómo se forjan las trayectorias de quienes dominarán los escenarios del mañana, les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras profundas coberturas y análisis del panorama artístico mundial. La expectación que rodea a este tipo de eventos no es fruto de la casualidad, sino el resultado directo de una cuidadosa construcción de identidad y de una evolución constante ante el ojo público que vigila cada paso de las figuras más mediáticas del planeta. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de acontecer en este masivo festival veraniego, es indispensable adentrarse en la atmósfera de preparación y en el aura de misticismo que los organizadores y el entorno cercano del artista supieron tejer con absoluta maestría durante las horas previas. Los pases de acceso exclusivo a los camerinos, grabados con un diseño meticuloso que reflejaba un rostro ya familiar para las audiencias, pero ahora dotado de un matiz de madurez artística renovada, circulaban entre bastidores como el preludio de una presentación que cambiaría las reglas del juego. La atención mediática se concentraba no solo en la magnitud del escenario, sino en la capacidad de una joven figura para sostener el peso de un espectáculo en solitario, desafiando las convenciones habituales y demostrando una solidez interpretativa que suele requerir años de experiencia en los circuitos profesionales. Los asistentes al evento, conscientes de estar en el lugar y el momento adecuados para presenciar un hito, abarrotaban las zonas principales del recinto mientras las redes sociales comenzaban a bullir con rumores, imágenes filtradas y breves clips que anticipaban una estética visual revolucionaria y una presencia escénica magnética. Cada detalle del entorno fue calculado para potenciar la narrativa de una evolución artística que no se detiene ante las críticas, sino que se nutre de la autenticidad y de la libertad creativa absoluta. El despliegue visual que acompañó esta entrada triunfal fue el primer indicio de que no estábamos ante una simple presentación de cortesía, sino ante una declaración de principios estéticos sumamente definidos y maduros. La elección de una cabellera en tonos azules intensos, perfectamente estilizada en una combinación audaz, que equilibraba la frescura juvenil con la severidad del diseño de alta costura, se convirtió de inmediato en el foco de todas las miradas y en el símbolo de una noche inolvidable. Complementando esta propuesta visual, el vestuario seleccionado transmitía una fuerza conceptual impactante, combinando prendas oscuras de cortes vanguardistas que reflejaban las tendencias más lectas de la moda urbana contemporánea,
junto con calzado robusto y gafas oscuras sobredimensionadas que conferían un aire de misterio impenetrable. Esta armadura estética no solo protegía a la intérprete de la intensa luz de los proyectores, sino que proyectaba una imagen de seguridad absoluta. Una estampa de profesionalismo que lograba conectar de inmediato con una audiencia que coreaba cada melodía con un fervor casi religioso. La simbiosis entre el diseño de imagen, la música y la respuesta del público creó un ecosistema efímero pero imborrable dentro del festival musical, transformando la noche en un testimonio de cómo la expresión artística individual puede romper las barreras de la edad y establecer un estándar completamente nuevo en la industria. Mientras el eco de los primeros acordes resonaba con fuerza en el reci, intó y la multitud se unía en una sola voz para acompañar la interpretación. Las plataformas digitales se convertían en el espejo global de este suceso, amplificando cada segundo de la actuación hacia los rincones más remotos del planeta. Orgullosos testimonios gráficos comenzaron a inundar las cuentas de las personalidades más influyentes del entretenimiento, quienes no dudaron en compartir con sus millones de seguidores los fragmentos de una noche que ya se perfilaba como el inicio de una era dorada para la joven solista. Entre bastidores, el ambiente reflejaba una mezcla de alivio y triunfo absoluto, con un equipo de estilistas, diseñadores y familiares directos celebrando el impacto inmediato de una puesta en escena que había sido planificada con rigurosa dedicación. Esta primera parte de la historia nos sumerge en el preludio de un fenómeno que va más allá de la música, adentrándonos en la atmósfera de un festival, que sirvió de lienzo para una demostración de talento puro y magnetismo escénico, dejando al espectador con la imperiosa necesidad de descubrir los secretos, las polémicas y el trasfondo familiar que hicieron posible semejante despliegue de genialidad contemporánea. Detrás del telón de esta impactante presentación en el festival veraniego, se esconde un entramado de preparación, tensiones mediáticas y debates públicos que añaden una profunda capa de complejidad a la figura de esta joven artista en ascenso. El magnetismo mostrado sobre el escenario no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de maduración artística que se ha desarrollado bajo la mirada constante, y muchas veces implacable, de la opinión pública internacional. La transición desde las colaboraciones iniciales en los álbumes de su célebre padre, hasta la consolidación de un espectáculo propio en solitario ha estado marcada por una constante dualidad entre el aplauso ferviente de sus seguidores y el escrutinio severo de los sectores más tradicionales de la industria. Este fenómeno se hizo evidente cuando los acordes de su ya conocida interpretación conjunta resonaron con una fuerza renovada, demostrando que la joven no solo es capaz de replicar el éxito de producciones previas, sino de dotar a cada tema de una identidad propia, robusta y desafiante que conecta directamente con las sensibilidades de las nuevas generaciones. El eco de la multitud que coreaba cada palabra en el recinto del festival fue la respuesta definitiva a quienes dudaban de su capacidad para sostener un espectáculo de tal magnitud sin la presencia física de sus mentores en el escenario, consolidando su posición como una fuerza independiente dentro de la cultura urbana actual. La construcción de esta identidad artística no ha estado exenta de encendidas controversias, especialmente en lo que respecta a sus elecciones estéticas y estilísticas, las cuales han sido objeto de intensos debates en plataformas digitales durante los últimos años. El uso de elementos visuales considerados por muchos como demasiado audaces o transgresores para su edad, tales como ornamentos dentales oscuros, perforaciones simuladas en las extremidades y un vestuario fuertemente influenciado por las corrientes góticas y el maximalismo de la alta costura, ha generado una división de opiniones entre los críticos de moda y los analistas culturales. Mientras algunos sectores perciben estas decisiones como una manifestación genuina y valiente de libertad creativa que rompe con los moldes infantiles preestablecidos, otros lo consideran una aceleración innecesaria de su madurez pública. Ante esta oleada de comentarios y juicios externos, el entorno familiar más cercano ha jugado un papel fundamental, no solo como soporte emocional, sino como un escudo defensor de su derecho a la autoexpresión sin restricciones. Su madre, una de las figuras más influyentes del entretenimiento y la moda a nivel global, ha manifestado de manera pública y contundente su apoyo incondicional hacia los procesos creativos de su primogénita.
argumentando que limitar estas expresiones artísticas significaría truncar una felicidad y un talento que se manifiestan de forma orgánica y pura. Esta firme postura defensiva, expresada en destacados espacios de entrevista internacional, subraya la importancia de proteger la autenticidad del artista frente a las presiones y las expectativas de una sociedad que a menudo teme a la innovación visual. Para comprender a fondo la solidez de la actuación vivida en esta calurosa noche de Vera, no. Es necesario echar la vista atrás hacia los meses previos, un periodo de intensa actividad que sirvió como el verdadero laboratorio de pruebas para esta consolidación escénica. El camino hacia este festival en solitario estuvo pavimentado por apariciones sorpresivas y estratégicas que funcionaron como perfectos preludios de su actual estatus musical. Apenas unas semanas antes de este gran hito, el circuito de festivales en la península de Florida fue testigo de una de sus incursiones más comentadas, cuando apareció de manera inesperada en el escenario de otro multitudinario evento musical en la ciudad de Orlando. En aquella ocasión, compartiendo las tablas con figuras emergentes del panorama del rap contemporáneo, la joven intérprete ya daba muestras de lo que se convertiría en su sello distintivo, incluyendo su icónica cabellera azul y una indumentaria de cuero, que proyectaba una madurez escénica asombrosa. Esa presentación no solo sirvió para presentar colaboraciones inéditas que causaron furor entre los aficionados de la música urbana, sino que funcionó como el catalizador necesario para medir la temperatura del público y afinar los detalles de su puesta en escena. De cara a los compromisos más exigentes del año, cada paso previo fue una lección de control, ritmo y manejo de las masas, elementos que se integraron a la perfección para dar vida al espectáculo que hoy nos ocupa. La tensión dramática de su evolución artística alcanzó un punto de inflexión decisivo con el lanzamiento formal de su primer trabajo discográfico de corta duración, una producción independiente que vio la luz apenas unos días antes de sus compromisos sobre los escenarios, y que sirvió como la declaración escrita de sus ambiciones musicales. Este proyecto sonoro, caracterizado por texturas experimentales, ritmos contundentes y letras que reflejan una visión del mundo sumamente particular para una creadora de su edad, fue recibido por la crítica especializada con una mezcla de asombro y análisis riguroso. Lejos de posicionarse en una zona de confort comercial, la propuesta musical de la joven solista arriesga en la búsqueda de un sonido propio, alejándose de los clichés habituales de la música juvenil para adentrarse en terrenos mucho más maduros y conceptuales. La publicación de este material no solo dotó a sus presentaciones de un repertorio sólido y esperado por la audiencia, sino que legitimó su posición como compositora e ideóloga de su propio concepto estético, demostrando que detrás de la imponente imagen pública existe un trabajo meticuloso de estudio, experimentación sonora y un deseo genuino de dejar una huella imborrable en la historia musical contemporánea. El apoyo de su círculo familiar ha trascendido las declaraciones formales en los medios tradicionales para convertirse en una activa campaña de validación a través del universo digital, donde cada miembro de su influyente estirpe ha aportado su grano de arena para amplificar la magnitud de sus logros. Desde las felicitaciones cargadas de emotividad de sus tíos y tías hasta el respaldo constante de su abuela, la matriarca del clan más mediático de la televisión contemporánea. La red se transformó en un escaparate de orgullo colectivo que validaba el esfuerzo de la joven estrella. Esta red de contención y promoción no solo maximiza el alcance de sus presentaciones, sino que crea un relato de cohesión familiar en torno al éxito de la nueva generación. Mientras la música continuaba resonando en el festival veraniego, quedaba claro para todos los presentes que no se trataba simplemente de una actuación más en la agenda de una celebridad infantil, sino del desarrollo en tiempo real de una carrera artística profesional, diseñada para desafiar los límites tradicionales del entretenimiento y establecer un nuevo paradigma en la intersección de la música, la moda de vanguardia y la cultura de masas a nivel mundial. La culminación de esta noche histórica, en el Festival Veraniego de Música Urbana, marca un hito irreversible en la cultura pop contemporánea, consolidando el nacimiento de una estrella que vuela con alas propias hacia un firmamento artístico sin precedentes. Al presenciar el clímax de su actuación en solitario,
se hace evidente que el verdadero núcleo de este fenómeno no radica únicamente en la imponente herencia genética de sus progenitores, sino en una capacidad innata e indiscutible para dominar el escenario y conectar con las emociones de una audiencia masiva que abarrotaba el recinto. La madurez demostrada al sostener el pulso de un espectáculo de tal envergadura, frente a miles de personas que coreaban al unísono cada uno de sus temas, disipa cualquier duda sobre la legitimidad de su propuesta musical y artística. El impacto de esta presentación resuena con fuerza en los cimientos de la industria, demostrando que la juventud no es un impedimento para la genialidad cuando se combina con una disciplina rigurosa, una visión conceptual clara y el valor de mantenerse fiel a una identidad estética disruptiva que desafía las convenciones establecidas del entretenimiento de masas. El camino que ha llevado a esta joven virtuosa a consagrarse en un festival de releva SIA internacional es el resultado de una trayectoria que, a pesar de su corta duración cronológica, acumula experiencias de una intensidad profesional que muchos artistas consagrados tardarían décadas en experimentar. Los primeros pasos de su formación escénica se dieron bajo la tutoría directa de su legendario padre, un titán de la música y el diseño conceptual, que supo ver en su primogénita una chispa de genialidad dispuesta a ser pulida. Los conciertos de regreso celebrados en la emblemática ciudad de Los Ángeles a principios de año sirvieron como el escenario ideal para sus primeras apariciones conjuntas de gran calado, donde la joven intérprete sorprendió a propios y extraños con ejecuciones vocales memorables y una solidez escénica implacable en temas que exploraban sonoridades complejas y vanguardistas. Estas experiencias previas al lado de una de las mentes más complejas y analizadas de la música moderna no fueron meras colaboraciones familiares, sino auténticas clases magistrales de control de multitudes, diseño de producción y resistencia bajo la presión de los reflectores mundiales, forjando el carácter de una creadora dispuesta a reclamar su propio espacio en la historia. La trascendencia de este momento histórico radica en comprender que estamos asistiendo a la evolución orgánica de una dinastía cultural que se redefinen ante nuestros propios ojos, adaptándose a los códigos digitales y estéticos del siglo XXI de una forma completamente revolucionaria. La transición de una figura infantil, expuesta a la curiosidad de los medios hacia una artista con voz propia y un portafolio de composiciones independientes, representa un cambio de paradigma en la manera en que se gestionan el talento y la fama en la era de la hiperconectividad. El éxito arrollador de su primer trabajo discográfico y la posterior ratificación de esos temas en vivo demuestran que el público contemporáneo no soso con sus marcas de celebridades, sino que busca de manera desesperada la autenticidad, la audacia y la propuesta artística genuina. Al cerrar su presentación con una energía arrolladora que dejó a la multitud pidiendo más, la joven solista no solo cerró un capítulo dorado en su incipiente carrera, sino que abrió de par en par las puertas de un futuro donde las etiquetas tradicionales de edad y género musical quedan completamente obsoletas ante la fuerza del talento puro. Los eventos relacionados que envolvieron esta mítica noche en el festival continúan resonando en las tertulias de los analistas de la cultura popular y de la industria musical, quienes coinciden de manera unánime en que este concierto marcará un antes y un después en la planificación de los festivales del futuro. La capacidad de una creadora de 12 años para diseñar su propia imagen, colaborar en la producción de sus canciones y defender con orgullo un concepto visual incomprendido por los sectores más conservadores, es un poderoso testimonio del cambio de marea cultural que estamos viviendo. El respaldo unánime de su círculo familiar, lejos de ser un mero ejercicio de relaciones públicas, se revela como un ecosistema de protección que permite el florecimiento de la creatividad sin las cadenas de la censura externa o del miedo al juicio social. Con cada publicación compartida, con cada pase de camerino que llevaba su nombre impreso con orgullo y con cada ovación ensordecedora del público, se escribió una página imborrable en la bitácora del entretenimiento moderno. Al apagarse las luces del escenario principal y disiparse la neblina azul que caracterizó visualmente esta mágica velada, queda en el ambiente la certeza absoluta de haber sido testigos del inicio formal de una era dominada por una nueva estirpe de creadores multifacéticos.
La joven artista, con sus gafas oscuras y su determinación inquebrantable, ha demostrado al mundo entero que el legado no es solo algo que se recibe de forma pasiva, sino una antorcha que se toma con fuerza para iluminar senderos completamente inexplorados. La industria musical se encuentra ahora ante el fascinante reto de seguir el ritmo de una evolución artística que avanza a pasos agigantados y que no muestra señales de detenerse ante nada ni nadie. Esta crónica detallada, que ha desgranado desde la atmósfera inicial de expectación hasta los detalles más profundos de las controversias y triunfos de la artista, concluye con la mirada puesta en un horizonte infinito, donde esta joven solista está destinada a seguir rompiendo esquemas, redefiniendo la moda urbana y consolidándose como la voz definitiva de una generación, dispuesta a conquistar el mundo entero con su autenticidad.